La sabiduría es la medida entre dos polos opuestos. Sabio no es aquel que se enaltece por encima de los demás hermanos, pensando que es más o que ha sido elegido de forma especial para el desempeño de una función que le coloca por encima de los demás. Sin embargo, sabio tampoco es aquel que se humilla, que se arrastra y considera que vale menos que los demás. No se trata de ser el rey por encima de los hombres, pero tampoco de ser el último siervo. Tienes derecho a ser tratado con el mismo respeto que das a los demás. Hay que diferenciar entre el orgullo intelectual, que supone que somos más que los demás, ya que el ego le gusta compararse con los demás y establecer medidas con las que sentirse superior, y el orgullo digno propio de aquel hombre que desarrolla una función que es útil para sus hermanos. Todo aquel que desempeña una función lo mejor que sabe, cualquier tipo de trabajo, siempre y cuando se haga con amor y por el bien de la comunidad, tiene derecho a sentirse orgulloso de ese trabajo que desempeña. El problema es el ego, que en sus infinitas comparaciones trata de establecer siempre jerarquías. Yo soy más, pues desarrollo un trabajo más importante, mejor pagado o más indispensable que los demás. Yo soy más, pues tengo más posesiones materiales. Yo soy más, pues mi capacidad intelectual, que demuestro con un montón de títulos y certificados, así lo atestigua. Ese es el orgullo intelectual que un senador, como cualquier otra persona, debe evitar en la medida de lo posible. Para un senador es especialmente complicada, ya que el ego establece una trampa. La sanación, que es una vocación difícilmente comprensible por muchos egos en esta sociedad en la que vivimos, al mismo tiempo tiene para determinadas personas un halo de misterio y de un conocimiento superior que les puede enaltecer y hacerse creer superiores a los demás. Es cierto que un sanador ha sido elegido, como ha sido elegido un maestro o un artesano de la madera. Dios en su infinita sabiduría tiene un camino distinto para cada uno, pero igualmente respetable todos. El artesano que trabaja la madera tiene todo el derecho a sentirse orgulloso de sus manos, a ver en su obra, en el labrado que ha hecho, un reflejo del amor hacia la comunidad a la que pertenece. Ese mismo derecho tiene también un sanador. No hay que confundirlo con la sensación de sentirse superior a los demás por poseer conocimientos prohibidos o unos conocimientos superiores o unos conocimientos que no están al acceso de todos. Ese es el orgullo intelectual del que el sanador debe estar siempre pendiente de no caer. Debe entenderse, por otra parte, que la sanación es un tema extremadamente delicado. Es un don que acarrea una responsabilidad enorme y que en determinados momentos puede ser retirado si su ejercicio no cumple unas condiciones éticas muy estrictas. El bien del paciente debe primar por encima del orgullo del sanador o de otras posibles intenciones ocultas, como el enriquecimiento o la satisfacción de otros instintos y del orgullo intelectual. Es complicado alejarse de todas esas tentaciones que el mundo material pone en nuestro camino de forma constante. Y por supuesto, es comprensible que en determinados momentos titubeemos. Nadie pide la perfección. Nadie os exige una conducta intachable. Todos tenemos derecho a nuestros momentos de titubeo. Sin embargo, no hay que confundir el titubear en tu camino con el cometer actos que lo desvirtúen. Un camino desvirtuado es un camino que ya no sirve. Es un camino cuyo recorrido ya no tiene el fin para que fue trazado. Debes tener en cuenta, por tanto, que todo aquel que se incorpora al mundo de la sanación tiene que ir armado siempre del deseo de satisfacer las necesidades de sus pacientes. La sanación, como arma, es muy efectiva, dado que ataca a la raíz del problema. No se limita con atemperar el problema mediante compuestos químicos que ocultan la raíz del problema, yendo única y exclusivamente a las circunstancias derivadas de ese problema. Sin embargo, el ejercicio de la sanación también es exigente y a su vez excluyente. En la vida del sanador
Hay circunstancias que no son compatibles. Hay motivaciones que deben ser desechadas. Todo sanador, en un momento dado, debe preguntarse a sí mismo por qué eligió este camino. O por qué en un momento dado el camino le eligió a él. Cuando un sanador no cumple unos requisitos, es mejor que se retire y abandone el camino, al menos temporalmente, antes que cumplir una labor para la que fue designado de forma incorrecta, provocando daño a los demás y a sí mismo. Dicen que es mejor una retirada a tiempo que una victoria, que una retirada a tiempo es una victoria. Y en este caso es así. A veces el sanador debe parar, examinarse a sí mismo y a sus motivaciones y saber si está preparado para seguir el camino que le fue trazado, o debe hacer un alto o incluso abandonar dicho camino. Todo ello siempre pensando no tanto en sus propias necesidades, sino en el desempeño de la función para la que ha sido escogida. La sanación da momentos de gran satisfacción cuando ves que tu trabajo, que tu vocación, que el desarrollo del ejercicio para el que has sido designado trae felicidad a otros compañeros de camino, que tus pacientes mejoran, que las circunstancias te son propicias, el ego se enaltece. Eso es peligroso, ya que también habrá momentos en los que pienses que tu obra no está siendo la correcta o que los frutos tardan en germinar. Todo eso debe ser atemperado. Los momentos de gran exaltación, los momentos de gran tristeza, tienen que estar atemperados por el camino del alma. Saber que estás haciendo lo correcto, lo adecuado, sin preocuparte por el resultado. El desapego, que tantas veces menciono y al que tantas referencias hago, es especialmente importante en la vida del sanador. Tienes que aprender que encontrarás pacientes por los que en un momento dado no puedes hacer nada. Y otros pacientes por los que, aunque estés haciendo grandes obras, tú no llegarás a ver los resultados o serán pagados con ingratitud. Todo eso no debe afectarte hasta el punto de que abandones el camino de la sanación. Debes saber que los pacientes muchas veces tergiversan sus actos a causa del ego y te puedes encontrar con todo tipo de circunstancias, algunas de ellas desalentadoras para el ejercicio de la sanación. Es preciso que en esos momentos recurras al silencio interior, a los dictados de tu alma, para saber si estás obrando bien. Y en el caso de que así sea, seguir tu camino de sanación, sin importante los resultados. Otra cosa muy distinta es cuando veas que tus obras no son las adecuadas, cuando veas que tus intereses no concuerdan con los del paciente, cuando veas que tus intereses no son sanos y puros, sino que persigues otro tipo de cosas que satisfacen a tu ego, pero mortifican a tu alma. La sanación es extremadamente delicada en ese sentido. Es una vocación con un gran contenido ético, que aunque puede dar muchas alegrías al practicante, también le puede provocar grandes tristezas y males. Una persona que se acerca al mundo de la sanación, motivado por razones inapropiadas, puede provocar en sí mismo y en los demás grandes penas. Y ahí la ley del karma será inflexible, pues tendrá que aprender una serie de lecciones de las que no podrá escapar. El karma, como tal, es un sabio consejero. Ya sé que el karma siempre tiene para nuestros egos una connotación extremadamente negativa. La sanción, la reprobación de un ser superior que se manifiesta a través de incontables castigos, de torturas más o menos imaginarias y de acontecimientos que nos hacen muy dolorosa la existencia. Sin embargo, eso no es el karma. Esa es la interpretación que el ego da del karma. El karma son lecciones por aprender. El karma son las oportunidades para aprender esas lecciones y desarrollarlas en función de la voluntad de nuestro alma. El alma, que no ve las cosas limitadas como las ve el ego, tiende a tener mucho más claras las prioridades que el ego confuso y ciego por las circunstancias externas. El alma, que traza planes a grandes plazos de tiempo, no cercenados por las breves distancias en las que se mueve el ego, los breves espacios temporales en los que vivimos. El alma, al contrario, traza planes
de eones de tiempo. El alma sabe qué lecciones tiene que aprender, cuáles de repetir y cuáles circunstancias no deben ser vueltas a vivir ni repetidas. El karma, con esa visión tan negativa que tenemos de él, nos da la oportunidad de la evolución constante, de tratar a nuestros hermanos como deben ser tratados y de tratarnos a nosotros mismos como debemos ser tratados, dejando aparte los prejuicios y complejos y las maledicencias de nuestro ego. Es complicado en muchas ocasiones diferenciar la lección entre el ruido y la confusión que imperan en el mundo en el que se mueve nuestro ego. Por eso, otra vez, repito la importancia de la meditación. Es necesario que alcancemos el silencio interior, ese momento en el que la visión del alma prevalece sobre la visión del ego, ese momento en el que escuchamos a nuestro alma indicarnos claramente cuál es su deseo y cuál es el camino que traza para nosotros. Ese momento de pureza en el que el ego se aparta, aunque sea por un instante, para dejarnos entrever los designios de nuestro alma. Todo eso, esa búsqueda incesante de ese silencio, una de las mejores formas de hacerlo es la meditación. Cada uno encontrará la suya más adecuada. Sin embargo, como término general para un grupo de almas afines, la mejor manera es empezar con la meditación. La meditación irá abriendo puertas que desencadenarán en otras herramientas. Algunos ya habéis ejercitado otras herramientas en otras vidas y otros aprenderéis herramientas nuevas en esta. Eso lo iréis viendo según el desarrollo del camino. Lo importante, una vez más, es empezar con el primer paso y confiar que los pasos encadenados nos lleven al designio que nuestra alma tiene fijada para nosotras. Esa confianza, esa fe, se verá reforzada según vayamos viendo que nuestros pasos son los correctos. Sin embargo, para saber si nuestros pasos son los correctos tenemos que estar atentos a las señales. Las señales no solo son sincronicidades, se pueden desarrollar y manifestar de muchas formas distintas, pero una de las mejores formas de manifestación, una de las mejores y más puras formas en las que el alma puede hablar con nosotros, con los egos, es apartando el ego y dejando traslucir por un momento el mensaje del alma. Cuando el ego ya conoce el mensaje del alma, puede reaccionar de forma violenta, rebelándose contra un designio que no es el suyo propio. Sin embargo, poco a poco, iremos tranquilizando al ego, controlándolo, amaestrándolo, por decirlo de alguna manera, para que se aparte y nos permita ejecutar los designios del alma. Es complicado al principio saber distinguir lo que el alma desea de verdad para nosotros, ya que los deseos y temores del ego pueden llegar a fundirse con los del alma y no saber distinguir cuál es cuál. Por eso, la meditación es uno de los mejores caminos para llegar a ese momento de silencio en el que el alma se manifiesta con cierta libertad. No voy a decir con libertad absoluta, ya que en vuestro grado de maestría eso es muy complicado que ocurra. Sin embargo, poco a poco veréis que sí sois capaces de manifestar ya en gran medida, en mayor o menor grado, según cada uno y sus circunstancias y su evolución, los deseos manifiestos del alma. Y el alma debe orientarnos en nuestra vida. Sin embargo, esa orientación por la acción del ego a veces se complica. Por eso os reitero la importancia de la meditación. Poco importa la técnica concreta de meditación, la escuela a la que se siga, cómo se haga una inspiración, la posición que se adopte, siempre y cuando se respeten unas reglas básicas. La meditación no es más que un acto de escucha. Aquietar el ego para poder escuchar la voz interna. Nuestro cuerpo es importante que refleje ese deseo de escucha. Buscad una posición cómoda. No hace falta que sea una posición concreta, que siga una u otra teoría budista, cristiana, da igual, la religión aquí no importa. Es importante que nuestro cuerpo se encuentre cómodo para que podamos aquietarlo. Las sensaciones corporales deben ser dejadas a un lado durante el transcurso de la meditación, y eso solo conseguiremos en una posición que para nosotros resulte cómoda. Por eso la meditación que vale para uno puede ser una posición inadecuada para otro. Es fundamental el control de la respiración. Mediante la respiración se aquieta el ego, y al aquietarse el ego es cuando se manifiesta el alma.
Hay que fijarse en la respiración e intentar controlarla. Al principio nuestro ego se va a revelar, nos va a llenar con pensamientos inútiles, con falsas sensaciones, con deseos, anhelos, miedos, temores, todo aquello que se le ocurra para llenar ese hueco que estamos intentando encontrar. Todo eso hay que dejarlo pasar. Hay que buscar los huecos entre pensamientos. Hay que buscar los huecos en los que se hace el silencio y en los que el alma puede manifestarse. En esos huecos es donde vamos a encontrar la verdad. Esos huecos son los que nos van a permitir separar el grano de la paja. No os prometo resultados inmediatos. Algunos tenéis más facilidad para la meditación y otros, sin embargo, encontraréis en ello un ejercicio más desafiante. Sin embargo, todos estáis capacitados para hacerlo. Consultaos, pasaos pequeños consejos, comparad apuntes, por decirlo de alguna manera. Cada uno tiene sus trucos, pero los trucos de uno pueden resultar de ayuda para otro. Otro, sin embargo, los desechará porque no son útiles para él. Tejed un traje a vuestra medida, en el que encontréis la posición más cómoda, en el que encontréis el ritmo respiratorio más cómodo, aunque, por supuesto, es mucho más sencillo cuando es un ritmo lento que cuando es un ritmo agitado. En el que encontréis una situación del día o de la noche, una hora adecuada, una hora en la que por vuestro trabajo, vuestras obligaciones familiares podéis desempeñar ese ejercicio. Sin embargo, siempre es aconsejable el ejercicio diario de la meditación. Pronto veréis que ejerciendo ese necesario ejercicio diario de la meditación, alcancéis un grado de perfección que ahora mismo no pensáis. No es tan difícil como parece, ni se necesita tanto tiempo. Basta con un momento de revelación para que se abra la puerta a una meditación mucho más efectiva. Ese momento de revelación en el que el ego se aquieta os dará alas para seguir por este camino y desarrollar vuestros particulares dones. La meditación es un primer paso excelente para empezar un largo camino en la búsqueda del saber que podríamos denominar oculto según todas las teorías materialistas, pero que en realidad es el saber divino y que está al alcance de todos aquellos que lo busquen, porque el gran problema de nuestra sociedad hoy en día es que este mundo dual se ha inclinado hacia el avance de lo material y se ha dado de lado el espíritu para centrarnos en el breve instante de nuestros egos. Cuando conseguimos que nuestra vida... El ejercicio constante de la meditación provoca cambios a todos los niveles. Incluso físicamente, veréis que vuestro cuerpo físico responde a estos sutiles cambios a otros niveles. Poco a poco la meditación os irá abriendo puertas a otras herramientas y dones que iréis desarrollando. Uno de los dones más conocidos es el de la mediunidad, la capacidad de servir de canal para mensajes de otros entes que en este momento no tienen un cuerpo físico o corpóreo. Esos entes a veces son personas que hemos conocido en nuestra vida física, por ejemplo un familiar fallecido. Otras veces son guías, maestros, ángeles o seres de otras dimensiones. En ese complicado mundo de la mediunidad, que es uno de los dones más reconocidos, la mejor puerta para defenderse, la mejor llave para abrirse camino, es el ejercicio constante de la meditación. La meditación, la capacidad del sosiego del ego externo para centrarse en la voz interna del alma, es necesario en todos y cada uno de los desarrollos del desarrollo de los dones. Vosotros, que ya sois sanadores, pero aún necesitáis alcanzar el grado de maestría que da el ejercicio continuado de un saber, tenéis que conocer que es a través de la meditación como vais a ser capaces de canalizar la energía que constituye la esencia de toda sanación. El conocimiento de una u otra teoría, de una u otra técnica, agrega valor a vuestra sanación en el sentido de que os perfecciona como herramientas de sanación. Sin embargo, un sanador de corazón puro puede sanar sin ningún tipo de técnica, ya que la única técnica es servir de canal para el amor. El amor como energía de sanación es lo que da fundamento al ejercicio de la sanación. Ese amor, que puede ser dirigido o canalizado a través de distintas técnicas, es la fuente principal, el combustible de la sanación. Para que ese amor sea receptivo para los pacientes, tenéis que aprender varias cosas.
Acercaos a la sanación desde el amor más puro que podáis, desde el deseo intenso de causar un bien a vuestros pacientes, a vuestro prójimo, sin diferenciar los prejuicios, clases sociales, colores o cualquier otra distinción que haga vuestro ego. Por otra parte, el conocimiento de las técnicas en realidad responde al deseo de controlar la canalización de esa energía. Es un deseo sano poder depurar la técnica y hacerla más efectiva. Lo más importante en cualquier técnica es que os encontréis a gusto con ella, que sintáis que responde a vuestras necesidades y que sois capaces de dominarla. Una técnica demasiado complicada, en la que el sanador está más pendiente de la técnica que del fondo en sí, es una técnica inadecuada para ese sanador. Una técnica que el sanador considere tan sencilla que perciba que no es totalmente efectiva o que podría ir más allá, independientemente de que sea una idea correcta o errónea, hará que el sanador desconfíe de su don y del ejercicio de éste, con lo cual la sanación no será perfecta. Y por tanto deberá buscar otra técnica que pueda ser más compleja o satisfacerle de otras maneras. Algunos sanadores tienen también el deseo intelectual de comprender técnicas más elaboradas. Ese deseo no es bueno ni malo. Simplemente la forma en la que el don se manifiesta en cada uno de nosotros. Así pues, cada sanador debe buscar la técnica concreta y una vez que tenga cierta maestría, dejarse guiar por su intuición para variar en la forma que él desea. A veces, partiendo de una técnica, cada uno iremos introduciendo modificaciones, uniendo técnicas, desechando unas, ampliando otras, moviéndonos según nuestra brújula nos indique. La brújula, como siempre, debe ser el alma que se manifiesta a través del amor, a través del canal de la canalización, a través de la meditación, y que nos indica cuál es el camino correcto. Todos y cada uno de vosotros sois poseedores de ese don y estáis preparados para ejercerlo. Sin embargo, en muchos de vosotros el verdadero problema es la falta de autoconfianza. Esa falta de autoconfianza, que es el lastre que muchos sanadores encuentran en el ejercicio de la sanación, es especialmente aguda en este momento en el que os encontráis. Algunos de vosotros ya despuntáis en el momento de empezar a ejercer la sanación, de hecho, mientras que otros todavía os andéis planteando si tendréis esa capacidad o si estaréis preparados para desarrollarla. Para todos aquellos que tengáis duda, habéis de saber que si estáis en este momento, en estas circunstancias, con estas personas que os rodean, es porque sois capaces y estáis perfectamente capacitados para el ejercicio de la sanación. El principal escollo, la falta de confianza, la tenéis que ir venciendo según las armas que vosotros consideréis oportunas. Algunos veréis que con el dominio de la técnica os da la seguridad como para ejercer la sanación. Otros tenéis que comprender que la técnica no puede ser un estorbo en el ejercicio de la sanación y que si una técnica concreta no os gusta o no os satisface, lo que tenéis que hacer es dejarla de lado. Buscad todos y cada uno cómo afianzar en vuestros corazones la seguridad de que sois dignos para ejercer la sanación, ya que lo sois. Si habéis sido elegidos para estar aquí en estas circunstancias, en este momento concreto, rodeado de estas almas afines, es porque todos y cada uno de vosotros sois ya dignos del ejercicio de la sanación. Confiad en vosotros, en vuestras posibilidades y en el desarrollo de vuestros dones. Lo que os falte en conocimiento o en sabiduría solo se puede adquirir mediante el ejercicio constante de la sanación y la meditación. Las herramientas que cada uno vayáis encontrando en el camino debéis irlas adquiriendo o desechando según vuestra alma os diga, pero aquellas que veáis interesantes, que encontréis afines a vuestra vibración, a vuestra forma en la que el alma desea desarrollar ese don, deben ser ejecutadas y experimentadas una y otra vez hasta alcanzar el grado de maestría. La maestría solo se alcanza mediante el ejercicio intenso y continuado. Sed conscientes, pues, de que debéis intentar sacar tiempo o sacar las circunstancias más adecuadas en vuestra vida cotidiana para el desarrollo de estos dones. Tened tolerancia unos con otros, ya que todos sois aprendices en este momento. Incluso Yolanda, vuestra maestra, se halla en una situación que no está dominada por ella. Por eso, todos debéis ser conscientes de la importancia del apoyo mutuo. Todos debéis ser conscientes de la importancia de la tolerancia con los errores de los demás.
o con las formas de desconfianza que puedan surgir en el seno del grupo. Sed tolerantes unos con otros, confiad unos en otros, pues todos estéis capacitados para el desempeño de esta función.